En esta oportunidad vamos a tener el informe de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, donde mencionó que se ha encontrado un gobierno quebrado. Hemos retrocedido a los años 80, mencionó. Duele ver el enorme retroceso que por actos de irresponsabilidad, hoy la verdad hemos retrocedido muchos años. Teníamos un modelo económico, social, productivo, pero hoy tenemos que recuperar la estabilidad social. Bolivia ha decrecido en un 11%, ha decrecido Bolivia. En vez de crecer, ha decrecido. Hoy las cosas es crítico para Bolivia. También mencionó que el ministro anterior mencionó que había dejado más de 17.000 millones y solamente han encontrado 3.000 millones. O sea, todo fue una farsa lo que dejó el gobierno de Yanín Áñez. Al enterarse de este informe que dio la ministra de Gobierno, salió pues Yanín Áñez. Yanín Áñez lo que está buscando Yanín Áñez es una estrategia de confrontar. ¿Con qué objetivo? Para buscar, después de decir que es persecución política. Hoy Yanín Áñez, al enterarse este informe que dio la ministra de Gobierno, Yanín Áñez salió y dijo, me dirijo al actual mandatario Luis Arce para decirle que deje de quejas y comience a trabajar. O sea, de una manera así burlesca, sarcástica. Mediante las redes sociales, la exmandataria aseveró que cuando asumió su cargo recibió un estado con despilfarro y con precio de petróleo que llegó a cero, no cobró impuestos por la pandemia y pagó 3 bonos. Hicimos lo correcto con lo que se podía, señor Arce. Debe dejar las quejas y comenzar a trabajar, acotó Yanín Áñez. Este pronunciamiento de Áñez se da pues luego que en reiteradas ocasiones los personeros del gobierno actual culparon al gobierno transitorio por toda la situación crítica y la recesión que ha dejado Yanín Áñez. También ayer Luis Arce Catacora señaló que las malas decisiones del gobierno anterior provocaron el destrozo del modelo económico. Entonces, tras esto, Yanín Áñez pues ha salido a decir un montón de cosas y la verdad que considero, y eso es cierto, cuando Yanín Áñez asume el poder, la dictadura, Bolivia pues gozaba de lo mejor. Entonces lo ha dejado destrozado, Yanín Áñez. Tú tienes que saber aceptar las malas decisiones. No estuviste preparada, tú no tienes ni capacidad ni para ser alcaldesa. Yo no sé dónde se ha preparado Yanín Áñez, la verdad. Dijo tantas cosas, mintió al pueblo y hoy a Bolivia lo ha dejado destrozado. Honestamente, hoy Bolivia está patas arriba. La verdad es así, hay que ser realista. Y entonces hoy la situación es crítica. No se han encontrado los documentos, tampoco han encontrado documentos del préstamo. Ustedes se olvidan del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. No existen los documentos, los papeles. Yanín Áñez se ha llevado los documentos porque eran documentos que le comprometían, porque ustedes acordarán que los préstamos no tenían aval por parte de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Entonces hoy la situación se complica. Para Yanín Áñez. Cada día que pasa sigue saliendo más cosas. Vamos a escuchar el informe que dio la ministra de Gobierno, donde mencionó que a Bolivia hoy han encontrado un gobierno desastroso. Es lo peor que le pudo haber pasado a Bolivia en los últimos 20 años. Vamos a escuchar este informe. Entonces, la ministra de la Presidencia brinda conferencia de prensa. Escuchemos. Expresado en las urnas con un respaldo contundente del 55%, hoy, de acuerdo a lo coordinado con nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro vicepresidente David Choquehuanca y el gabinete presidencial, informaré sobre lo avanzado en este primer mes de gestión. Desde que asumimos el gobierno, el presidente Luis Arce nos instruyó en gabinete realizar un diagnóstico respecto a cómo estábamos recibiendo el Estado, cuál era la situación de la gestión pública y a la par trabajar en medidas orientadas a dar
solución a la crisis económica, social, sanitaria, educativa y cultural. Hemos encontrado un Estado quebrado. Lamentablemente se repitió la historia neoliberal del saqueo de nuestra amada Bolivia. Estamos atravesando una de las crisis económicas más profundas de nuestra historia. El déficit fiscal supera a la del periodo de la hiperinflación de la UDP en los años 80, producto de las malas decisiones que se asumieron desde noviembre de 2019. Habíamos trabajado mucho entre todas las bolivianas y los bolivianos por cerrar brechas económicas y sociales y por reducir la enorme diferencia que existía entre los ingresos de los más ricos y los más pobres en nuestro país. Duele profundamente ver este enorme retroceso y que por miserias políticas, por mezquindades humanas, por odio al adversario, se haya actuado de manera tan irresponsable con las familias bolivianas. El año 2006 recibimos un Estado quebrado y salimos adelante hasta llegar a liderar varios indicadores económicos y sociales de la región. Nuestro país, como es de conocimiento público, era presentado en distintos foros internacionales, en distintas universidades del mundo, como un milagro económico, aunque no fue un milagro. No fue, como han señalado muchas veces, producto de la buena suerte, producto de la buena coyuntura de precios internacionales, porque como bien saben, esos precios tuvieron caídas considerables en momentos de crisis. ¿Y qué nos mantuvo a flote? ¿Qué hizo que nosotros podamos campear esas turbulencias en nuestra economía? Fue un modelo económico que se realizó por bolivianos y para los bolivianos, un modelo económico pensado en la realidad económica y social de nuestro país, el modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano. No fue suerte, sino el resultado de un trabajo sin descanso al servicio del pueblo boliviano que encaramos desde el año 2006, al servicio de las mayorías históricamente excluidas. Ahora estamos recuperando esta senda de estabilidad económica, política y social, y es un trabajo, un esfuerzo y una senda que debe ser cuidada por todas y todos quienes creemos que nuestras hijas e hijos merecen un presente y un futuro mejor. Ya iniciamos el desmontaje del andamiaje neoliberal que estaba al servicio de unos pocos y estamos reconstruyendo los cimientos del modelo económico, social, comunitario, productivo boliviano al servicio de millones. Un modelo que fue impulsado por nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora desde el año 2006, cuando se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas Públicas, reconocido como uno de los mejores ministros de Economía de la región. La confianza en que podemos volver a reconstruir nuestra patria, la confianza en que podemos vivir en paz, la confianza en que podemos recuperar el crecimiento con redistribución del ingreso y con justicia social, es una confianza que ha depositado el 18 de octubre en las urnas el pueblo boliviano, y es justamente pensando en esa confianza en que estamos trabajando sin descanso para no defraudar lo que el pueblo boliviano espera de nosotros. En este sentido, mencionaré algunos datos de cómo hemos encontrado la gestión, porque por supuesto las bolivianas y los bolivianos tienen el derecho de conocer cómo está nuestro país y qué estamos realizando como gobierno plurinacional. Voy a empezar con la economía. Veníamos creciendo a un promedio de 4,9%,
que el 2019 cayó al 2,85% producto de los paros cívicos y de las malas decisiones de política económica que asumió el gobierno de facto. Al segundo trimestre de 2020 tenemos un decrecimiento del 11,11%. No habíamos tenido un decrecimiento económico desde el año 1986. Hubo un manejo y una administración irresponsable de las finanzas públicas. Recuerden que el ex ministro de Economía del gobierno de facto declaró a fines del mes de octubre haber dejado recursos suficientes por 17.000 millones de bolivianos para hacer frente a las obligaciones del Tesoro General de la Nación. Sin embargo, la realidad es otra. La liquidez al 6 de noviembre únicamente era de 3.000 millones de bolivianos y con una deuda flotante de aproximadamente 1.500 millones de bolivianos. Es decir, nos referimos a la deuda flotante de cuentas por pagar, de cuentas que el Estado boliviano tiene la obligación de cancelar en esta gestión, lo que significa que se dejó al Tesoro General de la Nación en estado de iliquidez para afrontar las obligaciones hasta el final de la gestión. Por otro lado, la recaudación tributaria y aduanera descendió de 47 millones de bolivianos en octubre de 2019 a 34.838 millones de bolivianos a octubre de 2020, lo que representa una caída de un 27,2%, resultado de una gestión ineficiente en el cobro de los tributos, de manera tal que el sacrificio fiscal calculado por todas las exenciones al sector privado 2.000 millones de bolivianos, que se privilegió a unos cuantos sacrificando el bienestar de millones de bolivianas y bolivianos. La inversión pública, que como ustedes saben es fundamental en la dinamización de la demanda interna y por lo tanto del crecimiento económico en nuestra gestión. La inversión pública que ha sido el corazón del modelo económico, social, comunitario, productivo, se paralizó. En 2019, la inversión pública ejecutada registraba un nivel de millones de dólares. A octubre de 2020, al recibir el Estado, se observa un nivel de ejecución de 1.107 millones de dólares, lo que representa una contracción de la inversión pública del 66%, paralizando la actividad económica del país. ¿Esto qué implica? Implica cientos de proyectos de inversión pública paralizados, cientos de obras sin concluir, miles de empleos que se quitaron en un momento de crisis tan profunda de necesidad y de hambre. La tasa de desempleo abierto urbano aumentó de 4,8% en octubre de 2019 a 8,7% a octubre de 2020. Es alarmante y esto se refleja en las calles como la principal preocupación de la población, el trabajo. De igual manera, ha aumentado la pobreza y las desigualdades, tanto económicas como sociales. La deuda interna nos preocupa muchísimo. En porcentaje del Producto Interno Bruto creció de 14% en octubre de 2019 a 25% a octubre de 2020, alcanzando prácticamente el nivel que se tenía cuando asumimos el gobierno el año 2006. Y la deuda externa se elevó al 30% en porcentaje del PIB, pero además con una serie de observaciones a los procedimientos y el destino de los recursos que se contrajeron. Por ejemplo, y esto ha sido de conocimiento público, existe una ausencia total de documentación con relación a la asistencia financiera aprobada por el Fondo Monetario Internacional a Bolivia en abril de 2020 por un monto de 240,1 millones de derechos especiales de giro, que equivalen a 327 millones de dólares bajo un instrumento de financiamiento rápido, del cual no se tienen registros en el Ministerio de Planificación del Desarrollo,
por lo que se vulneró la normativa de endeudamiento público. Con relación a las empresas públicas, queda claro que el objetivo del gobierno de facto era quebrarlas, seguramente para luego privatizarlas siguiendo la vieja receta fracasada del modelo neoliberal. Por un lado, se decía que se daría continuidad a los bonos, iniciados por nosotros como parte de nuestra política social y de redistribución del ingreso, tales como el bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, la renta dignidad. Y es más, se utilizó las bases de estos bonos y su funcionamiento para el pago de algunos beneficios que se realizaron de manera improvisada para enfrentar la pandemia.